Hola amigos, ¿cuántos son los enigmas que esconde la Biblia y la Iglesia en general? Creencias que nos han inculcado, que grabadas a fuego han pasado de generación en generación. Hoy vamos a ver alguna de ellas y comentar ciertas cosas que quizás nunca les habían mencionado. Curioso vídeo el de hoy. Comenzamos. ¿Por qué los católicos no creen en la reencarnación y hablan solo de resurrección? Porque no lo dice en la Biblia. ¿Qué pensarían si les dijera que esto no es del todo así? Porque ya en su época creían que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Entonces algo creían en ella. Y Jesús aún ni se había bautizado cuando pensaban aquello. La Biblia católica no toma como verídica la reencarnación y sí la resurrección. Veamos los dos conceptos. Pero mi pregunta es, aunque no lo mencione la Biblia, ¿no puede ser cierto? La Biblia está escrita por los hombres. A los 30 años después de morir Jesús, el apóstol Juan, el cual quedó ciego, hizo que escribieran todo lo que dijera sobre Jesús. El Evangelio de San Juan es muy verdadero. Pero la Biblia no termina de especificar la grandiosidad del reino de Dios, de la vida espiritual tras la muerte física. Si la gente creyera en la reencarnación, entenderían su vida, la vida en general, el por qué vinieron y por qué deben partir. La Iglesia no acepta añadir nada más a lo ya revelado, esté incompleto o mal interpretado. Lo ya dicho es la verdad para ellos. Y ellos deberían recordar que cuando Jesús fue bautizado y fue al templo a leer las Escrituras ante los sacerdotes y les confirmó que Él era a quien estaban esperando, no le creyeron, fue criticado por ello y por querer modificar cosas dichas en las Escrituras de entonces. ¿No dijo Jesús, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Porque su palabra sería la base de todo conocimiento. Fue más importante la palabra de Jesús que las antiguas escrituras. Y ahora no se desea modificar nada, sino ampliar conocimientos y especificar. Entiendo es un misterio que solo sabrán cierto al fallecer. Miren, ni todo se escribió y cosas que se escribieron se hicieron según convenía en la época. Espero poder explicarme. Jesús dijo a sus discípulos de llevar su palabra por el mundo y de formar su iglesia. Les dijo de que la formaran, pero tanto hombres como mujeres. Pero en aquella época el que una mujer estuviera a la altura del hombre y se sentara como igual en los templos estaba mal visto por los demás hombres. Era como, para que me entiendan, que el hombre no mandaba en casa y le quitaba su lugar como hombre, ya que su mujer estaba a su altura. Primer error de la Iglesia, el machismo, y Jesús no quería eso. Todos somos iguales a ojos de Dios. Las mujeres podían haber dado la misa igual que los hombres, pero no lo permitieron. Hoy en día no se cree en Dios o en Jesús por culpa de actos que ha cometido la Iglesia. Y les digo que por los actos de los hombres no deben de dejar de creer en Él. No todo es pecado, y no todo se va a castigar. No vivan con temor. No hay que temer a Dios, sino temer no ofenderle con nuestros actos. Porque es lo que debería dolernos en nuestro interior, el ofenderle. Dios no es un Dios celoso como dicen, y podéis pedir ayuda a la Virgen, a santos, porque su ayuda será con su permiso. ¿Quién les dice después de lo que les he dicho que las cosas que digo en mis vídeos no son verdad, si vienen dichas de más allá? ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación sería volver a tomar un cuerpo diferente al que desechaste al fallecer, para vivir una nueva vida en la tierra con otra identidad, pero misma alma.
Esta es la creencia que le cuesta aceptar al católico, porque siempre le han dicho que según hiciera en la vida o creyera, iría al cielo o al infierno. Y esto no es del todo así. Esto, permítanme que lo explique en otro vídeo, porque tiene mucho a explicar, pero necesito que antes entiendan lo que les digo en este vídeo. Ya hablé sobre la reencarnación en mi canal, pero cosas que comento en los demás vídeos va ligado al entendimiento de ella. ¿Qué es la resurrección? Jesús fue el único que resucitó, pero ¿qué significa esto? Significa que volvió a la vida después de la muerte de su cuerpo, con el matiz de que volvió con su mismo cuerpo. Después de la muerte todos seguimos viviendo en el mundo espiritual, pero la enorme diferencia de él a nosotros es primero que era Dios hecho hombre y su poder incalculable. Segundo, que su cuerpo subió al cielo y eso le permitía regresar a la tierra con ese mismo cuerpo, pero renovado y lleno de luz. Hay muy pocas personas que han pasado por el mundo que hayan subido al reino del Padre con su cuerpo. Todos los demás mortales dejamos nuestro cuerpo y si es menester que volvamos a vivir, tomamos otro cuerpo y con él las pruebas que vayamos a sobrellevar en la tierra para nuestra evolución. Jesús quiso demostrar con la resurrección, primero, que no les mentía al decir que era el Hijo de Dios. Segundo, que había vida tras la muerte del cuerpo y por tanto la importancia de hacer lo que enseñó para asegurarnos ir con Él. Y la diferencia entre resurrección y reencarnación es que resucitar es volver a vivir con el mismo cuerpo y reencarnar es volver con otro cuerpo distinto. El único que pudo volver a vivir después de la muerte con su mismo cuerpo fue Jesús. ¿Por qué no se termina de creer en ello? Primero de todo, porque en aquella época creían que morías y todo acababa. Su alma no estaba tan evolucionada y por tanto preparada para saber sobre ello. No se supo de la vida tras la muerte hasta que vino Jesús. Todas las manifestaciones de espíritus a través de personas las trataban de endemoniados. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar hasta que las personas tuvieron cierta elevación espiritual y creyeran en esto? No había un progreso espiritual. Sabían de Dios por las Escrituras, por Abraham, Elías, Moisés. Sabían que debían amar a Dios porque es un sentimiento que llevamos en nuestro interior. Pero ¿qué sabían de después de la muerte? Fue la venida de Jesús la que los encaminó a una nueva era. Al igual que creer que Dios es celoso y castigador, cuando es un Dios de amor y compasivo. Si os dais cuenta, no os hace falta saber sobre la reencarnación. Con tan solo lo que dijo Jesús nos bastaría. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero no lo hacemos. La gente duda y no acepta. Y el no tener a Dios en nuestra mente al efectuar los actos que hacemos en nuestra vida, hace que erremos y tengamos que reencarnar para hacer bien cosas que hicimos mal. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Queréis saber, os explican, pero tampoco lo creéis. ¿Por qué unos ricos y otros pobres? ¿Por qué unos nacen aquí y otros allá? ¿Por qué unos viven más y otros menos? Muchas de estas preguntas serían respondidas si se creyera en las vidas pasadas y la justicia divina. No creen en ella porque no la nombran en la Biblia, y es un error. Y porque siguen creyendo que la persona solo vive una vida, y por eso nuestro egoísmo, no logramos ver más allá. No nos damos cuenta que al ayudar al prójimo nos estamos ayudando a nosotros mismos. Abran su mente, porque ciertas cosas dichas antiguamente son las que no permiten ver la realidad de las cosas. Dejen que pase la luz a su mente, ilumine lo ya dicho y puedan entender. Tal vez parezca que según hablo en mis vídeos
Estoy en contra de la Iglesia, de los católicos y de la Biblia. Y esto para nada es así. De la Biblia he dicho que hay cosas, o que las han malinterpretado, o que falta por explicar, pero no que no sea cierta. La intención de mis vídeos es que crean. No tengo nada en contra de los católicos, porque soy católico. Me he criado así. Pero hacen o dicen cosas que hacen que la gente no crea, y es lo que les intento corregir, para que crean. Deseo que la gente crea en Dios, como Jesús intentó conseguir, y la Virgen en tantas apariciones, por el bien de la humanidad. Porque va a ser lo único que salve a la humanidad de pasarlo muy mal. Antes, si necesitaban que lloviera, sacaban al santo en procesión. El pueblo se encomendaba pidiendo que lloviera, y la lluvia venía. Hoy no contamos con Dios para nada. Creemos que todo pasa por alguna razón que la ciencia puede explicar. Y nuestro error es dejar a Dios de lado. Hay que tenerlo siempre presente y pedirle para que todo vaya bien y se conviertan los que no ven su grandeza y existencia. Por favor, que cosas que haya hecho la Iglesia o quienes trabajan para ella no echen para atrás nuestras creencias. Porque es la débil mano del hombre que se deja llevar por malos caminos aquí y hace que los demás se salgan del camino también, llevando a la gente a vivir una vida vacía, sin un sentido, y creyendo que si no consigues ciertas cosas que otros tienen, has fracasado. La vida no es eso. Venimos a hacer algo mucho más grande de lo que pensamos. No tengan envidia por la moda, las cosas materiales, ni con cosas que les aten a la tierra y a la carne. Den más importancia a los sentimientos y que prevalezcan los valores por encima del dinero. Intenten sobreponer el espíritu a la carne y a lo material. Den y reciban amor en sus vidas y habrán aprovechado su paso por la tierra. Espero no haber ofendido a nadie que tenga sus creencias muy arraigadas y espero que entiendan que se dicen las cosas para mejorar. También espero haber resuelto alguna duda y haber despertado sus ganas de querer saber más. Hagan todo el bien que puedan en sus vidas y crean mucho en Jesús y en la Virgen. Deseo les vaya muy bien. Un abrazo.